La traumatología obviamente habla de lo que tu compañera habló, que es todo lo que viene a ser causas traumáticas agudas del sistema osteomioarticular. La ortopedia ya sería la deformaciones. Y ahí vamos. La parte de la traumatología es todo lo que es agudo y secundario a un trauma, que compromete el sistema osteomioarticular. O sea, estamos hablando de huesos, músculos, tendones, ligamentos. ¿Ok? Y la ortopedia ya habla de todo lo que es crónico, deformidades angulares, desgastes articulares, artrosis y cosas así. Entonces no se van a confundir en la traumatología y la ortopedia. Por ahí le voy a poner en el examen qué es lo que estudia la ortopedia, que tiene que ver cuál es la edad. ¿Ok? La otra pregunta, ¿cuál era? La parte de la parte del hueso largo. Epífisis distal, proximal, el cuerpo, importante. A ver, aquí, ¿qué dijeron por acá? Diáfisis, metáfisis y epífisis. Entonces, un hueso largo, como definición, para que sea hueso largo, tiene que tener dos epífisis, dos metáfisis y una diáfisis. Si no tiene eso, no es hueso largo. ¿Okay? Entonces, la parte del cartílago articular es la epífisis. A continuación viene la metáfisis y luego la diáfisis. Vamos a ver una foto mejor. ¿Okay? Después, la pregunta era que, ¿cuántos huesos tiene la mano? A ver, ¿cuántos huesos tiene la mano? ¿No sabe? No. Díganme un número. 37 le puse. ¿Cuánto? 37 le puse. 37 es tu compañera aquí. A ver aquí. ¿Cuánto? 37 también. 27. 27. Ya, atrás es el 27. Por acá adelante. Puse 22. 24. Allá atrás. ¿Quién da más? ¿Da menos? 26. A ver, contemos los huesos de la mano para que sepamos cuánto tiene. ¿Ok? ¿Cómo se divide la mano para empezar? ¿Se acuerdan? Anatomía, primer semestre, no la materia más fea de la medicina, no la anatomía. Se divide en carpo, metacarpo y falange. ¿Cuántos huesos tiene el carpo? 8, están divididos en dos filas, ¿no ves? Fila proximal y fila distal. ¿Se acuerdan los nombres de esos huesos? A ver, piramidal, pisiforme, trapecio, secundario, hueso grande, faltan dos más, el semilunar, falta uno más, que también está en el pie, el escafoide. 8. ¿Cuántos metacarpianos tenemos? 14 metacarpianos. ¿Quién da más aquí? Menos. 5 metacarpianos, uno por cada dedo, ¿no? Entonces 8 y 5, 13, ¿no? ¿Cuántas falanges hay? Ahí son 14, ¿no? Porque tiene 3 cada dedo, pero del 2 al 5. Y el primero tiene nada más 2. Entonces 14 y 13, 27. Esta era la respuesta, 27. ¿Qué es un síndrome compartimental? Es otra pregunta. No, a ver, ¿quién tiene idea? ¿Qué es un síndrome compartimental? Esto lo vamos a ver en el segundo bloque después del primer parcial. Vamos a tocar ver el síndrome compartimental, pero tienen de la presión, ¿ya? En un compartimento osteomiofacial se llama. O sea, ¿qué significa esto? Que desde el hueso hasta la piel tenemos compartimentos tanto en el antebrazo, en las manos, en los dedos, muslos, piernas, piel, brazos, donde ustedes quieran. Y ese espacio que va desde el hueso a la piel está cerrado. Y cuando hay algún trauma, cualquiera sea el trauma que haga que aumente esa presión, se convierte en un síndrome compartimental, pero tiene una presión normal que es hasta 27 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasamos ese límite ya hablamos de un síndrome compartimental. ¿Cuál es el riesgo de esto? De que ese síndrome compartimental, al aumentar la presión, va a provocar que haya menos flujo sanguíneo, haya sufrimiento del tejido muscular, haya sufrimiento del tejido nervioso y por ende después va a venir la necrosis, la muerte de la extremidad que estamos hablando. Entonces el tratamiento de esto es la fasciotomía, se llama. Entonces si tenemos un síndrome compartimental en el antebrazo, la fasciotomía es abrirlo desde aquí hasta aquí,
para liberar el espacio, que esos músculos respiren, que haya mejor circulación y todo eso. Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Bueno, eso. ¿Tienen preguntas, dudas, algo? ¿Chismes, comentarios, algo? ¿Nada? Doctor, ¿cuál era el nombre del espacio que mencionó ahorita? Un espacio óseo miofacial. O sea, va de hueso, músculo a la piel. ¿Ok? Bueno, van a disculpar que me esté usando mucho porque no. Aquí ya está lo que vimos en la primera pregunta que le hicimos, que era la traumatología y la ortopedia. Muchas de las diapositivas de repente ya se las he estado se las voy a ir platicando. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a hablar sobre todo de lesiones traumáticas, tenemos que tener tres situaciones. ¿Ustedes ya llevaron semiología o están llevando? Estamos empezando, ¿eh? ¿O ya llevaron? Entonces, la semiología hablan, cuando ustedes hablan de la semiología, el libro que ustedes lean, la semiología dice que tienen que hacer ustedes inspección, ¿qué después viene? Palpación, gustación, erosión, ¿no es? Entonces, tenemos que nosotros hablar con el paciente, preguntarle al paciente qué es lo que pasó, revisarlo al paciente, exploración física y todo para poder enfocarnos en un diagnóstico clínico, se llama diagnóstico clínico. Y luego de eso ustedes ya pedirán estudios para apoyar su diagnóstico o descartarlo. ¿Okay? Entonces, en lo que es la lesiones traumáticas tenemos que tener tres aspectos importantes, que es quién produjo la lesión, o sea, si fue un trauma, fue calor, una deformidad, un trauma directo, indirecto, y vamos a ver cómo son cada uno, si es electricidad y todo. ¿A quién? En este caso nosotros vamos a hablar, digamos, pónganle en la pierna. El paciente tuvo un trauma directo jugando fútbol a nivel de la pierna. ¿Y qué lo ocasionó? Una contusión de segundo grado, por ejemplo. Entonces, eso tenemos que ver nosotros. Estamos enfocados nada más en la parte traumática. ¿Ok? Entonces, ustedes conocen cuáles son las lesiones básicas traumáticas que se les venga a la mente. Fractura. ¿Qué es fractura? No. Fractura ya. Fractura es lo mismo que fractura. Luxación. Luxación. Ya, tendinitis, esguince, Quemadura. una quemadura. Ya sería compleja, no sería dentro de las básicas, pero también sirve. Entonces, miren, las principales que vamos a estudiar nosotros son estas de aquí. Estas sí, son las más frecuentes y que en toda su práctica médica profesional siempre se van a encontrar con cualquiera de estas. Cuando vayan a hacer su provincia, su internado, que estén en el internado, les va a llegar siempre un paciente. El 30-40% de la consulta de emergencia es traumatología. O sea, van a encontrarse con este tipo de lesiones. ¿Ok? Pero vamos a ir paso por paso. Entonces, aquí va. La contusión, por ejemplo. ¿Qué es la contusión? La contusión, como aquí habla, es cuando ustedes tienen un trauma, ¿sí? Y esta energía producida por el... No copien, no anoten nada, porque esto lo van a tener en su celular. Lo van a revisar, lo van a ver, quiero que me atiendan. Un trauma, por ejemplo, un golpe, puñete. Y esta energía que recibe el cuerpo o la parte del organismo que recibe, no es capaz de romper la piel, ¿se llama qué? Una contusión por un golpe, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que les llega, por ejemplo, estábamos jugando, no sé, lo que ustedes quieran, agarró el palo y ¡pum! Entonces, y ustedes revisan y no hay heridas, o sea, no rompió la piel, ¿qué van a traducir como? Es importante que puedan describir eso porque muchas veces son agresiones físicas, agresiones por tercero, y que debemos nosotros a veces, como la historia clínica es un documento médico legal, ustedes deben describir lo que están viendo en el paciente. El paciente refiere un traumatismo con un objeto rojo, entre comillas ponen el palo de la escoba, por ejemplo, que se dice la tecnología, ¿no? Que ponen entre comillas como el paciente les refiere, ¿no es? Entonces ponen ahí en el antebrazo derecho. Bueno, esto es lo que están viendo. Y cuando ustedes van a revisar el antebrazo derecho, solamente van a encontrar así, por ejemplo. ¿Qué se llamará esto? Hematoma. ¿Cómo saben que es un hematoma? No dice ahí hematoma. Morete dijeron por ahí. ¿Qué es? O esto de aquí, otro moretón en la rodilla. O para nosotros de moretones. Vamos a hablar de qué? De equimosis. ¿Ya? Entonces, para poner los grados,
Vamos a ver qué es lo que tiene el paciente. Ustedes revisaron al paciente y no tiene nada, absolutamente nada, solamente tiene dolor y no tiene ninguna señal en la piel. Entonces pondrán una contusión simple, que eso es mínima, no hay ningún tipo de daño, un golpe que de repente todos nos hemos dado una vez en la vida, nada más, ¿ok? Pero si esa persona tiene ya una coloración así, color violácea, así como aquí, y ustedes no tocan que hubiera líquido por debajo, entonces eso es una equimosis, que significa que hay un sangrado microvascular, o sea, es un sangrado no más en la piel, es un tatuaje en la piel, o sea, del golpe superficial. ¿Dónde? Primero. Bueno. Pero si ese de allá, por ejemplo, ustedes ven una equimosis grande, pero por debajo sienten que hay líquido o está muy aumentado el volumen, tenemos que pensar que debajo hay ¿qué? Hay sangre. Entonces, el líquido que va a ser ahí es sangre, entonces va a ser un hematoma. Lo van a catalogar como una contusión de segundo grado. Pero si esa contusión, por ejemplo, fue muy fuerte, que ha provocado una necrosis de los tejidos abajo o una lesión grande de los tejidos en los músculos subcutáneos, ya lo podrán catalogar como una de tercer grado, que es una contusión ya grave. Te refiere que el paciente tuvo un golpe. Entonces vos tienes que creerle al paciente, si no el paciente le dieron un golpe. Pero vos ves aquí, no tiene nada, digamos, solamente le duele. Entonces no hay una contusión. Puede ver la contusión y la contusión se llama equimosis cuando tiene temperatura. Generalmente cuando uno tiene un trauma y hay una etapa inflamatoria, entonces recuerden que la primera etapa de inflamación, ¿cuál es? La vasodilatación, ¿no? Entonces todos los agentes proinflamatorios van a llegar ahí y puede haber calor local, ¿ya? Pero no hay que confundir con una infección, que puede ser una erisipela, digamos. Entonces tiene que haber el antecedente del trauma, por la mente interna. Generalmente la contusión es un trauma, un golpe, tiene que haber un trauma. ¿Y cómo la definimos la herida? Como es toda la pérdida de la continuidad de la piel, ya sea de la piel y o las mucosas, ¿ya? Secundarias a un traumatismo. Tiene que haber un traumatismo siempre, ¿ya? Porque si no hay un traumatismo ya no va a ser una herida, va a ser una úlcera, ¿ya? Porque si es una úlcera varicosa, porque una varices se reventó, un pie diabético, una cosa, ya tiene un trauma, pero hay una pérdida de la continuidad de la piel, ¿ok? De objetos que provoca la herida, que van a clasificar la herida. Puede ser punzante, cortante, contuso cortante, abrasivo y lacerante. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces miren, esta por ejemplo que es una lesión, miren, hay una herida porque hay una solución de continuidad de la piel. Una aguja ya provocó una alteración de la continuidad de la piel, y aquí en la radiografía donde ven en un niño una aguja. ¿Y qué tipo de herida se da? Pues punzante. Ustedes describen, ¿no? Usted da una herida punzante en la planta del pie derecho a nivel del retropié. Aparentemente una aguja. Si llega pues así el niño con la aguja ahí, pues bueno, es una aguja. Pero si ustedes no saben, por ahí ya se la sacaron algunos, o a veces siempre hay que hacer la radiografía, porque a veces, generalmente las agujas como es, las tenemos que pisar, ¿no? Y a veces se rompe la aguja. Y ya la radiografía puede ser que esté la aguja, no, que saque la aguja completa, la tienes la aguja, no sé dónde se quedó. Vamos a hacer una radiografía, porque por ahí se rompió y está dentro de la mitad de la aguja, porque a veces la completa. Bueno, de todas maneras, igual hay que hacer una radiografía. Puede ser la punta de la aguja, alguna cosa se puede romper, ¿ya? Pero está claro la punzante, ¿no es? Después aquí viene la herida cortante. Miren, esta es una herida cortante. ¿Qué características tiene? Que tiene un borde definido, digamos. ¿Perdón? Que tiene un borde definido, que no es irregular, digamos. Tiene que ser secundario a un objeto que tenga filo, ¿ya? Y los bordes son bien definidos. Son limpios, porque generalmente son cuchillos, vidrios, objetos cortantes con filo. En cambio, la contuso cortante es cuando hay un golpe con un objeto rompe, no tiene filo, provocó una contusión primero y como la energía era tan fuerte, se enfrió la piel. Entonces ya hay una herida, porque hay una alteración en la continuidad de la piel secundario a un objeto rompo que provocó primero una contusión y rompió la piel. Entonces, contuso cortante. ¿Ok? ¿Está claro las dos, no es? No digo algo. Punzo cortante, que generalmente es con cuchillos que tienen diferente diámetro de la punta al resto del cuchillo. Porque hay cuchillos que son como tipo H, ¿no? Que son rectos, ¿no?
O sea, ahí con un golpe solo corta. Pero sin embargo, un cuchillo así, miren, primero tuvo que haber hecho una herida punzante, luego cortó. Entonces uno, herida, punzo, cortante, como este que estaría siempre. Y la otra, que son las abrasivas o lacerantes, ya miren, es una lesión por aplastamiento, por fricción, por arrastre, por lo que ustedes creen. Porque hay una alteración en la continuidad de la piel, pero es irregular, ¿no? Entonces es una. En cambio, la que es contusa, cortante, vean aquí, todavía hay ciertos bordes que se puede hacer una sutura y se puede reparar, pero esta de aquí hay generalmente pérdida de la piel, hay pérdida de los tendones y cosas así. ¿Okay? ¿Está claro, no es? Bueno, ahora, ya hemos hablado de qué, de contusiones y de. La contusión de primer grado, ¿por qué se caracteriza? Por la presencia de. Yo les pongo así. Tienen un paciente de 20 años de edad que estaba yendo en su bicicleta y aparece un amigo desconocido, le pega un palazo en el muslo, se va a caer de la bici y llega al hospital donde están ustedes, les dice que les cuenta la historia. Ustedes revisan al paciente y solamente tiene presencia de equimosis en el muslo. ¿Y cuál es el diagnóstico de ustedes? ¿De qué grado? Primero. ¿Quiénes dicen primero? Levanten la mano. Solo es una equimosis, ¿no ve? Hay una palpación, podemos detectar algún tipo de líquido. No, solamente de equimosis. Primer grado. ¿De primer grado quiénes? Levanten la mano. ¿De segundo grado? ¿Y los demás de tercero? Sí, ahorita. No saben, no responden. También hay esa opción, no sé, no responden. Podría también hacer Examen complementario como rayo X. Bien. Pero aquí está todo. Sí, solo primero. Entonces tienen que una contusión de Primer grado. primer grado. Entonces está bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué entienden por aquí? No, ¿qué es? Es cuando hay un sobreestiramiento de un ligamento. ¿Ya? Pero para que haya un esguince hay requerimientos que tienen que tener para que pueda decir esguince. ¿Qué tiene que haber? Tiene que ser una articulación, tiene que involucrar un ligamento, porque las articulaciones es la unión de dos huesos, como su compañera hablaba, digamos, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? El fémur con la tibia, ¿no es? Y hay ligamentos que recubren la articulación para evitar que ésta se salga de su lugar. Y también está la cápsula, los tendones y todo. Pero tiene que ser ligamento en una articulación. ¿Okay? ¿Y ustedes qué conocen de la diferencia entre un ligamento y un tendón? ¿O es lo mismo? ¿Cómo se divide o qué conocen? El tendón se une generalmente a los músculos para proporcionar una fuerza de movimiento. Ya. A músculo. Perdón, voy a poner. Músculo. Bueno, entonces el ligamento es una estructura que tiene colágeno tipo 2, que es una estructura elástica, no semielástica, que une un hueso a otro hueso. En cambio, el tendón es la prolongación del músculo que se une al hueso, se inserta en el hueso más bien, y es lo que provoca la contracción del hueso, pero el músculo provoca un rango de movimiento de la articulación. Entonces, para que ustedes hagan que un esguince, tienen que tener en cuenta que tiene que ser un ligamento y una articulación. Entonces, ustedes, ¿qué les voy a poner? Paciente de 20 años de edad, tiene un accidente en bicicleta y tiene dolor en el muslo derecho. El diagnóstico es un esguince de muslo derecho. ¿Falso o verdadero? Mira, una pregunta como de colegio. ¿Quiénes dicen falso? ¿Quiénes dicen verdadero? ¿Y el resto qué dice? No dice nada. No escuché la pregunta. Dejamos que tener, para que sea un esguince, una articulación. ¿El muslo es articulación o no es? ¿Es o no es articulación el muslo? No. Tenga en medio. No hay aquí. ¿Es o no es? No hay de media quinta. Y si ustedes me mandan un esguince de muslo como diagnóstico, bueno, no se pasó a la clase de traumatología, ¿no? Entonces, falsa la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque no. Pues si yo les pongo que el mismo paciente tiene dolor, aumenta el volumen en la rodilla y
presenta como diagnóstico un esguince de rodilla, falso o verdadero. Es una muy bien. Con que ustedes sepan eso, yo estoy feliz. Ya. Es una distensión ligamentaria, tiene que haber sí o sí una articulación, no puede ser en otro lado que no sea. ¿Ok? Entonces, y se clasifica el esguince de acuerdo a cuánto se rompe el ligamento. ¿Ok? Hay solamente el ligamento se distiende y vuelve a su lugar, o se distiende y se rompe parcialmente, o se distiende y se rompe totalmente, no hay más. Entonces, cuando el ligamento se distiende, cuando ustedes están caminando y se doblan el tobillo, y después les queda dolor, ahí están doloridos un día, que llegan a la casa, no un ibuprofeno, no sé qué, marcar una venda, no sé qué, ese ligamento se distendió y volvió a su lugar. Ustedes se revisan, nada, no hay nada, un poquito de hinchazón, dicen ahí me duele. Entonces, ese es un esguince de primer grado. No se vayan a confundir con la contusión, porque esto pasa siempre en el examen. Se confunden con la contusión de primer grado, como le dice, usted dijo esto, usted dijo lo otro, está grabado. ¿Ya? La contusión de primer grado, ¿cuál es la característica? El esguince de primer grado, ¿cuál es la característica? Dolor, leve aumento de volumen y solamente se distiende el ligamento. En cambio, el esguince de segundo grado, hay ya una rotura parcial del ligamento. Por lo tanto, hay una hemorragia. Esta hemorragia solamente es leve, con lo que conlleva una esquimo. Ustedes ven el tobillo, llega el tobillo, el paciente estaba jugando fútbol, llegó el amigo ahí, el tobillo medio hinchado y está medio morado. Y ustedes hacen una radiografía, recuerden siempre, van a hacer radiografías, excepto en algunas. Yo le voy a mandar una tarea con mi compañera. Miren las tareas. Ahora. Es fácil hacer la tarea. Ustedes entran a Google, copiar, pegar, imprimir, te pongo mi nombre, mandarlo a tu compañero. Ahí te dicen cuándo tú vas a hacer una radiografía a un paciente con esguince de tobillo. ¿Reglas de qué? Ottawa. Como la ciudad de Canadá. ¿Ya? Yo les voy a pasar a su compañera la tarea y ella les va a pasar a todo el grupo. ¿Ok? Y la próxima página trae la tarea. Miren, la tarea tiene que traer en una hoja, si quieren ustedes una hoja de cualquier papel que quieran, donde solamente esté su nombre, su código y diga qué es. No me traigan 500 hojas engrampadas, si quieren hacerlo, lo hacen. Pero la verdad que no tiene valor para mí, digamos que sean 20 hojas impresas. Si está bien escrito y yo entiendo lo que dice, sí. Pero que es lo más importante que ustedes se lo sepan. Porque por ahí se me ocurre y pregunto en el examen las tareas. Pues ya ustedes lo leyeron, ya lo saben, ¿no? Entonces, el esguince segundo grado, ¿qué es? Esquimos, ¿no ven? Entonces siempre van a pedir una radiografía. Cuando ustedes vean un tobillo que está aumentado de volumen, una muñeca, y vean esquimos, por favor pidan una radiografía, porque puede haber una fractura o una función que no la estamos viendo con nuestras clínicas. ¿Okay? Ya el esguince del tercer grado, cuando se rompe totalmente el ligamento, ¿qué es? La presencia de un hematoma. Entonces, no se vayan a confundir con las contusiones, porque la contusión de segundo grado tiene hematoma. ¿Lo ven? En cambio, el esguince del tercer grado es el que tiene hematoma. ¿Está bien? ¿Lo ven? Que el volumen de dolor y no hay alteración en la coloración de la piel. ¿Ya? Si algo rápido me dice, toda vez se emociona y empieza a hablar. La de segundo grado es una rotura parcial del ligamento, que va a presentar una hemorragia que va a condicionar una esquimosis. Y la de tercer grado va a una rotura total del ligamento que va a condicionar la presencia de un hematoma. ¿Ya? Por la clínica, el paciente. Hace rato, ¿qué es la luxación? Cuando es la pérdida de la congruencia, o sea, la continuidad de los huesos se pierde, se salen de su lugar. O sea, el esguince del tercer grado fue, el paciente estaba, todo básico, todo tiene una mecánica y una sincronía. Estaba caminando el paciente y tiene un movimiento de inversión del tobillo. ¿Ya? Mueve el tobillo para acá. Si la fuerza fue ahí levantar y volvió, primer grado. Pero si la fuerza fue mayor, digamos, siguió, se rompe parcialmente y vuelve, digamos, por el mecanismo de ustedes de compensación, así que vuelve el tobillo o no era muy fuerte, quedó como una parcial y queda como segundo grado. Se rompió totalmente, pues ya el pie quedó clavado, por ejemplo, y el cuerpo se está yendo para un lado y no hay forma de regresar.
probablemente ese ligamento que se rompe totalmente va a hacer que el tobillo se salga de su lugar. Entonces ya viene a una luxación, cuando la articulación está perdida su relación entre ambos huesos, una luxación. ¿Okay? Entonces miren aquí, esta es la articulación de la cadera, ¿no ven? Aquí tiene que estar la cabeza del fémur, pero está afuera. Es una luxación de la cadera. Puede ser de la rodilla, aquí miren, interfalángica, aquí la clínica, miren. Y ahí está la radiografía, está luxado. El hombro también está luxado. Entonces, eso es en relación a la luxación. ¿Hay alguna pregunta para nosotros? Está fácil, ¿no? No hay el primero, el segundo, la fractura. Esto es lo que más vamos a ver nosotros. ¿Sí? ¿La fractura qué es? La fractura es una alteración de la continuidad del tejido óseo, es una pérdida de la continuidad. O sea que el hueso estaba continuo y hay una pérdida en algún lugar. ¿Ya? Aquí lo que le decía, ¿cómo se divide el hueso largo? La epífisis, que es esta parte que es el cartílago articular, todo esto es epífisis. Viene la metáfisis, el centro del cuerpo es la diáfisis, y aquí también hay otra metáfisis y otra epífisis. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el siguiente tema. Entonces, nosotros, ¿qué hemos visto ahora? Hemos visto las lecciones básicas de traumatología, ¿no ves? Que es, hemos visto confusión, ¿ya? Entonces, esos 5 son los que tenemos que vamos a manejar más nosotros en traumatología. ¿Ya? Después el tema de fractura es un tema un poquito más largo que el segundo tema, y lo deben estudiar ustedes en la casa, van a leer que es una fractura, o sea, porque está logrero, ¿no? Entonces, hay grupos, ¿no ven? El A1, el A2, el A3, el A4. Miren, yo soy partidario de que a veces uno tiene que trabajar, tiene que estudiar a hermanito, a su hijo, lo que ustedes quieran, lo que pueda pasar sentado. Si están en el A1, doctor, no puedo ir hoy, a las 8 de la mañana, pero no voy a poder ir hoy, puedo ir con el A5, cada uno puede, que puede, hoy doctor